A las 4:07 a.m., algo ocurrió en Jerusalén que no debía suceder. Algo que nadie esperaba. Algo que, en cuestión de segundos, hizo que teléfonos sonaran, cámaras se encendieran y personas salieran de sus casas sin saber por qué, como si una fuerza invisible los hubiese despertado al mismo tiempo. Las primeras imágenes llegan desde un balconcito en la Ciudad Vieja. La cámara de un turista, aún con el estabilizador desactivado, capta un resplandor tenue que se desplaza desde el muro occidental hacia la Puerta Dorada. No es un rayo, no es un dron, no es un reflejo, es una onda, como si el aire hubiera sido empujado por algo que no se ve, pero que se siente. Segundos después, otra cámara, esta vez una de seguridad sobre la Vía Dolorosa, registra cómo los pájaros, que normalmente duermen hasta el amanecer, levantan vuelo de manera abrupta. Algo los sacudió. Algo movió la atmósfera misma. Y lo más inquietante, en cada uno de estos registros, en la esquina inferior, aparece una misma hora. Una marca exacta. Un código silencioso que conecta todos los videos. 4:07 a.m. Los expertos dicen que no tiene explicación. Los testigos afirman que jamás sintieron algo igual. Pero los que conocen la profecía de 1968 saben que este momento no fue casualidad. Fue anunciado. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Jerusalén, 3:50 a.m. La ciudad parece suspendida entre dos mundos, ni completamente dormida, ni totalmente despierta. Desde el Monte de los Olivos, las luces tenues del barrio judío titilan como brasas antiguas. La brisa arrastra un olor a piedra húmeda, tierra vieja y humo lejano de incienso que quedó atrapado entre los muros. Es un silencio vivo, el tipo de silencio que precede a algo. La cámara desciende lentamente hacia la Ciudad Vieja. No hay autos, no hay voces, solo el eco distante de un guardia nocturno cambiando de turno y el crujido de una puerta metálica que se cierra con suavidad. A esa hora, incluso los relojes parecen avanzar más despacio. Las murallas iluminadas proyectan sombras que se deforman sobre el pavimento ancestral. En el horizonte, un ligero halo azulado anuncia que falta menos de una hora para el amanecer, pero aún reina la oscuridad. Un gato cruza la callejuela. Sus pasos resuenan más de lo normal. El aire se siente denso, cargado, como si la ciudad respirara por sí sola. Nada indica que en 17 minutos algo romperá la quietud. Nada anticipa que la profecía olvidada de 1968 comenzará a cumplirse. Pero Jerusalén sí lo siente. Para entender lo que ocurrió a las 4:07 a.m., tenemos que volver a un año que muchos mencionan, pero pocos comprenden. 1968. Un año de caos mundial, de revoluciones, de ciudades en llamas, pero también el año en que un pastor, David Wilkerson, recibió una visión tan perturbadora que decidió escribirla, aunque sabía que sería ignorada. Wilkerson habló de un futuro donde la moral se erosionaría, donde las naciones entrarían en confusión, donde Jerusalén sería sacudida por un suceso espiritual que nadie podría explicar. Lo dijo con precisión, pero la gente estaba demasiado ocupada mirando el desorden del momento. Por lo tanto, su mensaje terminó archivado, dormido, esperando su hora. En la visión, mencionó que vendría una señal que despertaría a personas alrededor del mundo sin razón aparente. Habló de un estremecimiento sobre Jerusalén antes del amanecer. Habló de un código marcado por la cuarta vigilia, algo que casi nadie entendió. Parecía demasiado simbólico, demasiado extraño. Y sin embargo, cada año que pasó, partes de su visión comenzaron a encajar como piezas dispersas. Las crisis globales aumentaron. La tensión en Medio Oriente escaló. Las puertas antiguas se volvieron a mencionar. Las vigilias de intercesión resurgieron. Pero había un detalle que nadie vio venir. Wilkerson dijo que cuando la ciudad estuviera más silenciosa, algo se rompería en el mundo espiritual. No sería político, no sería militar, sería sobrenatural. Y esa línea, esa frase olvidada, volvió a la superficie,
cuando los testigos comenzaron a describir lo que sintieron a las 4:07 a.m. El momento exacto, 4:07 a.m., no fue casualidad. Los testigos lo repitieron una y otra vez, como si ese número hubiese quedado grabado en el aire. Pero cuando alguien lo buscó en los textos antiguos, el código comenzó a revelarse. En el calendario bíblico, la madrugada se divide en 4 vigilias. La cuarta vigilia va aproximadamente desde las 3:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. Es el tiempo en el que, según la tradición hebrea, Dios actúa sin intermediarios. El tiempo donde ocurren intervenciones que rompen patrones. El tiempo donde lo imposible se abre paso. Pero hay más. El número 4 está asociado con las 4 esquinas de la Tierra, los 4 vientos, el movimiento global. Simboliza algo que no se queda en un lugar, sino que se extiende. El 7, en cambio, representa plenitud, finalización, cierre de ciclo. Por lo tanto, 4:07, una expansión y cumplimiento. Lo que comienza en un punto, se completa en muchos. Algunos rabinos señalaron otro detalle inquietante. En hebreo, ciertas letras tienen valor numérico. El equivalente al 4 forma la palabra Dalet, que también significa puerta. Y el 7 se relaciona con Sayin, que implica corte, ruptura o liberación. Así que, sin quererlo, los habitantes de Jerusalén fueron testigos de un mensaje cifrado. Una puerta se abrirá y algo será liberado. No era solo una hora, era una marca, una coordenada espiritual. Y justo antes de ese minuto exacto, la primera señal silenciosa comenzó. Minutos antes de las 4:07 a.m., algo extraño comenzó a suceder, pero nadie lo sabía aún. Personas de barrios distintos, judíos, cristianos, turistas, incluso guardias nocturnos, despertaron de golpe. No por un ruido, no por un sueño, simplemente abrieron los ojos, como si alguien invisible hubiera tocado su espíritu. Un joven en el barrio armenio dijo que sintió un tirón en el pecho. Una mujer ultraortodoxa afirmó que escuchó su nombre en la habitación, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Un peregrino latino contó que soñaba algo confuso, pero la sensación de urgencia era tan fuerte que se levantó, por lo tanto, sin pensarlo, salió a la ventana. Todos coincidieron en algo. No estaban asustados, pero tampoco tranquilos. Era como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Una mezcla entre alerta y paz. Entre misterio y claridad. Cámaras de seguridad captaron el mismo patrón. Personas incorporándose al mismo tiempo, tocándose el pecho, mirando hacia la misma dirección. La ciudad vieja. Un guardia del Muro de los Lamentos relató que, a las 3:56 a.m., sintió que debía acercarse más al muro. No sabía por qué. Solo caminó, como si algo lo guiara. Nadie entendía nada. Pero todos sabían, en su interior, que algo estaba a punto de romperse. Y cuando el reloj marcó 4:07 a.m., lo que ocurrió no tenía lógica humana. 4:06 a.m., la ciudad sigue quieta. Nada parece fuera de lo normal, pero el ambiente se vuelve inusualmente pesado, como si la atmósfera tuviera más gravedad. Por lo tanto, quienes ya estaban despiertos comenzaron a mirar alrededor, confundidos, intentando entender qué estaban sintiendo. Un segundo guardia del muro relata que, justo antes del fenómeno, la temperatura descendió repentinamente. No era frío, era otra cosa, una especie de vacío, como si el aire hubiese sido retirado por un instante. 4:06:40. Las luces del sector oeste parpadean, apenas un suspiro, pero suficiente para que 2 cámaras de vigilancia registren la vibración que recorrió la piedra. Uno de los testigos dijo que escuchó un sonido como una nota grave de un shofar muy distante. Otro afirmó que fue más bien una onda, un empuje suave que no provenía del suelo, sino del muro mismo. 4:07 a.m. Exacto. La imagen es clara. Una pulsación lumínica, pequeña, casi imperceptible, recorre las fisuras del Muro de los Lamentos. No es un destello eléctrico, no es un reflejo, es una onda, una expansión circular que se abre paso hacia afuera,
como si algo hubiera sido liberado desde el interior de la piedra. Los pájaros del monte Sión levantan vuelo al mismo tiempo. Los perros del barrio musulmán comienzan a ladrar sin razón aparente. Y las personas que habían despertado minutos antes sienten un golpe suave en el pecho. Una presión, una coordenada, una llamada. No hay explosiones, no hay terremoto, no hay caos. Solo un movimiento que no pertenece a este mundo. Un movimiento silencioso, preciso, intencional. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a llorar sin entender por qué. Otros simplemente quedaron paralizados, mirando el muro como si una presencia invisible acabara de pasar frente a ellos. A esa hora, los relojes no mintieron. 4:07 a.m. La ciudad respiró diferente. Y fue entonces cuando las escrituras comenzaron a alinearse. Cuando el reloj marcó 4:07 a.m., muchos no entendieron lo que habían visto. Pero quienes conocían las escrituras sintieron un estremecimiento distinto, porque la escena frente a ellos no era nueva, era un eco. En Zacarías 12, el profeta habla de un día en el que Jerusalén se convertiría en una copa que haría temblar a las naciones. No por guerra, sino por una sacudida espiritual. Ese temblor no destruiría muros, pero sí abriría corazones. Y lo que ocurrió en el muro parecía una miniatura exacta de ese pasaje. Joel 2 describe algo aún más penetrante. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Un despertar sin explicación, gente levantándose al mismo tiempo, miradas puestas en un solo punto. No coincidencia, no reflejo, sino señal. Y luego, el texto más inquietante, 2 Crónicas 7:14. Cuando Dios habla de momentos en los que la tierra es tocada, y su presencia desciende cuando el pueblo se humilla, busca y se vuelve. Ese pasaje siempre estuvo asociado a humillación y clamor. Pero algunos rabinos observadores dijeron algo distinto. Cuando el muro respiró luz, no fue para pedir, fue para despertar. 3 textos, 3 profecías separadas por siglos y contextos distintos. Pero un mismo patrón, un llamado antes de una gran transición. Y mientras las personas trataban de comprender lo que acababan de vivir, la pulsación del muro comenzó a expandirse, viajando hacia un punto específico que había quedado en silencio por casi 1000 años. La Puerta Dorada. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Mientras la presencia descendía sobre el muro occidental, algo comenzó a moverse al otro lado de la ciudad vieja. No hubo cámaras, no hubo testigos queriendo grabar. Solo un silencio tan denso que parecía abrirse camino entre las piedras antiguas. La Golden Gate, también llamada la Puerta Oriental, ha permanecido sellada desde el siglo XVI. Los otomanos la cubrieron de bloques, enterraron el acceso, levantaron incluso un cementerio frente a ella. Todo para impedir, según la tradición judía, la entrada del Mesías. Pero Wilkerson describió en su visión un circuito espiritual. El muro clamaría y la puerta respondería. Y eso fue exactamente lo que muchos dijeron sentir. A las 4:14 a.m., mientras la onda espiritual seguía vibrando, varios guardias nocturnos reportaron una sensación extraña, como si el aire frente a la puerta oriental se hubiese vuelto más liviano. Uno de ellos describió una especie de respiración, como si algo detrás de los muros sellados hubiese despertado. No hubo explosiones, no hubo grietas visibles, pero quienes estaban cerca afirmaron que la atmósfera cambió, como si las oraciones en el muro hubiesen encontrado una puerta y la hubiesen tocado desde dentro. La señal no fue física, fue dimensional, y marcó el inicio de algo mayor. Lo que sucedió a las 4:07 a.m. no terminó en Jerusalén. La visión de Wilkerson hablaba de algo que no se quedaría en un solo punto geográfico, sino de 3 olas sucesivas que recorrerían la tierra como si el cielo hubiese abierto una compuerta sobre la historia humana. Primera ola. La convicción empieza con un fuego interno. No culpa, sino claridad. Personas que jamás habían llorado en oración sintieron un peso en el pecho.
creyentes tibios despertaron con una frase en la mente: vuelve. Pastores reportaron que, sin predicar sobre juicio, la gente se acercaba diciendo: no sé qué pasa, pero tengo que ordenar mi vida. La convicción no es condenación, es cirugía espiritual. Y según la profecía, esta ola sería la primera en tocar las naciones. Ya está ocurriendo. Segunda ola. La persecución. Wilkerson escribió: lo que el Espíritu encienda, el mundo intentará apagar. Y con la misma rapidez con la que la gloria toca, también se levanta resistencia. No necesariamente física. A veces es digital. Videos bajados, canales restringidos, etiquetas bloqueadas. O social. Burlas, explicaciones psicológicas, líderes religiosos fríos diciendo: eso es emoción, no espíritu. Pero la persecución nunca es señal de ausencia, sino de confirmación. Tercera ola, la cosecha la más poderosa, la que la visión describió como un río imposible de contener. Personas volviendo a la fe sin prédicas, solo por sueños, susurros, encuentros repentinos. Judíos reconociendo al Mesías, musulmanes soñando con un hombre vestido de luz, jóvenes quebrados sin razón aparente, familias reconciliándose después de años de silencio, una ola que no pide permiso, no sigue cronogramas y no depende de templos. La profecía dice: la cosecha final será más grande que todo Pentecostés. 3 olas, una tras otra. Y la primera ya tocó tierra, a las 4:07 am. Mientras la presencia descendía en Jerusalén, afuera, sin que la mayoría del mundo lo percibiera, el reloj profético global empezó a moverse. No hablamos de política, no hablamos de noticias, hablamos del engranaje espiritual que la Biblia describe desde hace miles de años. Los antiguos profetas hablaron de un triángulo peligroso: Persia, Irán, Rosh, territorios del norte, asociados a Rusia, y Togarma, Turquía. 3 piezas enormes que, según Ezequiel 38, se moverían juntas en una sola dirección, cuando el reloj de Jerusalén marcara el cambio de tiempo. Wilkerson escribió que la señal espiritual en el muro aparecería al mismo tiempo que los tambores del norte empezaran a golpear. No guerra abierta, no invasión, sino alineamiento, un reordenamiento invisible, como si las naciones sintieran un impulso que no viene de parlamentos, sino de profecías antiguas. Y al mismo tiempo, Israel avanza hacia conversaciones con Arabia Saudita, una normalización que muchos expertos llaman histórica, pero que los estudiosos bíblicos ven como parte del escenario que prepara el acuerdo de 7 años, descrito en Daniel 9. Jerusalén es el reloj. Las naciones son los minutos. Y cuando una señal desciende sobre la ciudad santa, los punteros en el mundo comienzan a moverse. Lo que sucedió a las 4:07 am no fue solo un evento espiritual, fue el clic del reloj profético moviéndose al siguiente número, y ese número no anuncia calma, anuncia cumplimiento. En la Biblia hay 2 lluvias espirituales, la temprana y la tardía. La primera fue Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y nació la iglesia. Pero los profetas anunciaron una segunda, más intensa, más amplia, más profunda, la lluvia tardía, la lluvia del fin, la lluvia que prepara la cosecha final. Lo que ocurrió a las 4:07 am no fue un avivamiento local. Fue la apertura de esa lluvia tardía, la confirmación de que el cielo ya no está goteando, está derramando. Esta lluvia no cae sobre denominaciones, no sigue horarios humanos, no depende de templos, ni respeta agendas. Cae donde hay hambre. Cae donde hay corazones despiertos. Cae donde alguien dice: Señor, aquí estoy. Wilkerson dijo que la lluvia tardía no vendría con ruido, sino con peso. Peso de gloria, peso de convicción, peso de propósito. Y eso fue exactamente lo que sintieron las personas en Jerusalén. No emoción, no euforia, sino peso. Una atmósfera tan densa que los cuerpos no podían mantenerse en pie. La lluvia tardía ya comenzó.
y no caerá en un solo lugar, sino en todo aquel que tenga la lámpara encendida. Lo que muchos no saben es que, horas después del acontecimiento de las 4:07 a.m., algo más comenzó a sentirse en Jerusalén. No se vio, se escuchó. Un eco, un murmullo, un sonido que parecía venir desde las piedras mismas de la ciudad antigua. Los guardianes del muro occidental fueron los primeros en reportarlo. Un leve zumbido, casi un canto, como si las murallas hubieran guardado un mensaje durante siglos, y ahora estuvieran liberándolo. Testigos aseguran que era un sonido armonioso, profundo, parecido a un shofar, pero no exactamente igual. No lo tocó ningún rabino. No lo activó ninguna ceremonia. Simplemente emergió. Algunos dicen que fue el viento. Otros que fue una vibración provocada por el movimiento humano. Pero quienes estuvieron allí, quienes lo escucharon, juran que era un sonido vivo, un llamado, una advertencia, o quizás una confirmación divina, porque justo después de ese eco, los rabinos confirmaron algo que muy pocos imaginaron. Y ahora, mientras la ciudad vuelve a respirar en silencio, mientras las piedras del muro aún guardan el eco de las 4:07 a.m., hay algo que no podemos ignorar. Los antiguos profetas hablaban de un tiempo en el que Dios despertaría a los vigías, hombres y mujeres que no duermen, que sienten antes que otros sienten, que escuchan antes de que el mundo escuche. Personas que no miran las señales con miedo, sino con entendimiento. Hoy, tú has escuchado esta historia. No fue casual. No fue un video más. Fue una convocatoria. Porque las señales no se envían para asustar, sino para despertar. Y si estás aquí, si llegaste hasta este segundo, es porque tu espíritu ya estaba atento. Ya estaba mirando hacia el muro. La madrugada de Jerusalén habló. Las profecías hablaron. Y ahora, el llamado es simple. Los vigías están en el muro. La pregunta es, ¿serás uno de ellos?